Artlist.io. Music licensing reimagined. Buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES,
les da la más cordial bienvenida al 10º encuentro académico virtual del 2024. Este 2024 es muy especial para el SINAES. Celebramos 25 años de aportar al mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior en Costa Rica. Las buenas prácticas del SINAES como agencia de acreditación están reconocidas a nivel internacional por dos organismos: el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SIACES, y la Red Internacional de Agencias para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, INCUAE. Los encuentros académicos se realizan en el marco de la cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad, desde la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, más conocida por sus siglas como la INDEI. Agradecemos profundamente su participación. Nuestro deseo es aportar a la mejora continua de la calidad de la educación superior por medio de la difusión de resultados de investigaciones y ponencias de personas expertas nacionales e internacionales sobre temas de relevancia para la calidad de la educación superior. En esta oportunidad se presentará el tema virtualización de la internacionalización, diseños curriculares, dispositivos pedagógicos y modelos de gestión institucional. Y el conferencista será el doctor Pablo Beneitone, coordinador académico del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Les informamos que esta actividad será grabada y el video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a enviar sus preguntas y comentarios al expositor por medio del chat. Las respuestas a las preguntas que, por razones de tiempo, no puedan ser atendidas hoy, serán publicadas en nuestro sitio web en la sección de la INDEI. También les queremos pedir el favor de que completen la encuesta de valoración de la actividad que colocaremos en el chat antes de finalizar la conferencia. El SINAES hará entrega de una insignia adicional al certificado de participación a las personas que permanezcan conectadas durante toda la conferencia. El certificado y la insignia se enviarán en unas 2 o 3 semanas al correo electrónico con el cual se inscribieron en esta actividad. A continuación, el máster Gerardo Mirabelli Viamonte, miembro del Consejo Nacional de Acreditación, hará referencia a la apertura de este 10º encuentro académico virtual del 2024, año de aniversario para el SINAES. Buenos días, don Gerardo, un gusto saludarlo. Buenos días, tengan todos. Un placer saludarlos desde Costa Rica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos de ustedes. Un agradecimiento para todos los que han aceptado nuestra invitación y nos acompañan en este evento. A nombre del Consejo Nacional de Acreditación y de todos los funcionarios que componen nuestra organización, deseo saludarlos y agradecerles por su participación en otro encuentro académico virtual organizado por SINAES. Actividades que mes a mes desde hace casi 4 años nos permiten encontrarnos como una gran familia, un gran equipo, para conversar y aprender sobre diversos temas que afectan nuestra labor académica. El tema del encuentro de hoy nos lleva a profundizar de la mano del doctor Beneitone en el campo de la internacionalización de las universidades y el papel que la virtualización que hemos experimentado en los últimos años está teniendo sobre ella. La internalización se ha movido desde su concepción original, que se basaba fundamentalmente en desarrollar acciones de movilidad académica, hacia otros aspectos muy importantes para hacerla relevante y más inclusiva, como lo son, entre otros, la adaptación de los diseños curriculares, la aplicación de nuevas metodologías pedagógicas y la necesaria implementación de modelos de gestión político-institucionales, actividades sin las cuales una verdadera internacionalización no sería posible de entender actualmente. Don Pablo Beneitone ha sido un estudioso de estos temas. Ha investigado y publicado sobre estas modalidades y en SINAES hemos sido afortunados de contar con su apoyo en varias actividades en los últimos años. El día de hoy nos acompaña nuevamente para compartir sus experiencias sobre el efecto que la virtualización acelerada, que se ha dado sobre todo después de la pandemia, está teniendo en estas actividades y cómo podemos sacar el mejor provecho de esta. Agradezco primeramente a los funcionarios de SINAES que mes a mes se encargan de planificar y desarrollar estos encuentros virtuales, al doctor Beneitone por su disposición de compartir su conocimiento con nosotros y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este último encuentro del año 2024. Dejo con ustedes al doctor Beneitone. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gerardo. Antes de pasar a la conferencia, leo para ustedes una síntesis del destacado perfil del doctor Pablo Benitone. Él es coordinador académico del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Es profesor de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, con formación de grado en Relaciones Internacionales, máster en Cooperación Internacional y doctor en Ciencias Sociales. Durante la mayor parte de su carrera profesional y académica desde 1994, ha sido coordinador general de programas y proyectos internacionales en materia de movilidad académica, convergencia regional y cooperación internacional universitaria a nivel mundial. Autor de varias publicaciones científicas relacionadas con las problemáticas actuales de la educación superior, así como director de investigaciones sobre movilidad académica, sistemas de créditos, competencias globales y resultados de aprendizaje y el impacto de estos en los procesos de internacionalización del currículo. El doctor Benetton ha sido expositor en diferentes eventos universitarios internacionales, tanto en Europa, Asia, África y América Latina, relacionados con los procesos de internacionalización y los desafíos de la innovación en el ámbito de los sistemas universitarios a escala global. El doctor Benetton ha sido expositor en diferentes eventos universitarios internacionales, tanto en Europa, Asia, África y América Latina, relacionados con los procesos de internacionalización y los desafíos de la innovación en el ámbito de los sistemas universitarios a escala global. Doctor Benitone, un gusto saludarlo, un cordial saludo hasta Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias al doctor Mirabelli también por hacer el marco y la introducción de todo esto. Para mí siempre es un honor ser convocado por el SINAES para compartir experiencias y para abrir espacios de reflexión, de intercambio, que son tan necesarios para nuestra comunidad universitaria regional y global, ¿sí? Yo traje una presentación, la presentación, además de que este espacio va a quedar grabado, va a estar disponible para aquellos y aquellas que quieran acceder directamente y que puedan volver sobre alguno de los aspectos que voy a mencionar. Entiendo que se está viendo, ¿no? Ya la pantalla compartida. Sí, Ustedes muchas me... gracias. Muchas gracias. Perfecto. Y que inicialmente se cambia. O sea, acá tienen que ver, hay una imagen un poco catastrófica para iniciar. Espero poder culminar con algo más optimista. Pero bueno, tal como mencionaba el doctor Mirabelli en su introducción, nos estamos enfrentando a un cambio importante en lo que conocíamos como la internacionalización, una internacionalización en crisis en su modalidad tradicional y esa modalidad comenzando a extinguirse o dejando de existir tal en el formato como la conocíamos para reconfigurarse probablemente en nuevas formas de internacionalización que empiezan a aparecer, que empiezan a coexistir en nuestras instituciones y de las cuales empezamos a dar cuenta. Y sin duda que estas nuevas formas de internacionalización del currículo, de internacionalización, encarnan en modalidades como esta, la internacionalización desde lo curricular, que va a estar íntimamente ligada a este espacio que quiero compartir con ustedes de reflexión. Esta internacionalización del currículo emergente, empezando a coexistir con modalidades que están languideciendo, que están en situación más de reconfiguración, tiene sin duda una definición un tanto básica, tradicional. Es un término acuñado a principio de siglo por una investigadora australiana, Betty Lees, que es la que instala el concepto con mayor fuerza, lo va revisitando en sus producciones científicas que va compartiendo. Y esta es una definición actualizada de esa definición emergente allá por el 2002-2003, que dice que esta internacionalización curricular implica la incorporación de dimensiones internacionales, interculturales o globales en el contenido del currículo, así como en los resultados de aprendizaje, en las tareas de evaluación, en los métodos de enseñanza, en los servicios de apoyo de un programa de estudio.
es la incorporación de la dimensión internacional en este quehacer curricular de diseño y de implementación en el cual docentes y personal de apoyo nos vemos de alguna manera involucrados. Esto que, como decía, surge a principios de este siglo, con fuerza, con nombre y apellido, ¿no? Como internacionalización del currículo, va cobrando mayor fuerza y relevancia en nuestras instituciones, no solamente a nivel de la región, de América Latina y el Caribe, sino también a escala global. Yo voy a compartir varios datos, después las referencias aparecen al final de la presentación, de la fuente de la que está tomada, pero hay una serie de estudios que viene haciendo la Asociación Internacional de Universidades, en su sigla en inglés EIU, ¿no? La International Association of Universities, que va haciendo levantamientos a escala global desde información brindada por las universidades, y el último estudio, que está publicado en junio de este año, del 2024, presenta datos interesantes sobre esta nueva modalidad o modalidad hoy así en vigencia y con mucho auge, ¿no? La internacionalización en casa e internacionalización del currículo. Y este estudio marca, comparativamente con el estudio anterior, el del 2019, el quinto levantamiento es el del 2019, el sexto levantamiento que viene haciendo esta asociación es la del 2024, que el 75% de las universidades a escala mundial marcan un incremento en la importancia que le otorgan en su quehacer cotidiano a la internacionalización en casa y a la internacionalización del currículo. O sea, este incremento está resaltado en el informe como sin duda un cambio de época, como sin duda no una modalidad más que tenemos desde las universidades para internacionalizarnos, sino marca la relevancia que esto tiene, ¿no? Y sobre todo, y para ya entrar en el tema que nos convoca, en ese mismo estudio se definen cuáles son los cambios en la importancia de internacionalizar, particularmente esta internacionalización del currículo que tiene mucha relevancia, qué aspectos, ¿sí?, han tenido un incremento significativo. Y si ustedes ven en esta gráfica, ¿no?, están marcadas distintas instancias que hablan de la internacionalización desde lo curricular, pero la que presenta mayor incremento en estos últimos 5 años, desde el estudio del 2019 al estudio del 2024, son las actividades en línea para desarrollar perspectivas internacionales en los estudiantes en el campus, en casa, ¿no? Y ahí es donde entran modalidades que son sobre las que voy a detenerme con mayor detalle, porque ese es el tema de esta conferencia, que tienen que ver con la movilidad virtual, con los espacios colaborativos en línea internacionales, ¿no?, con los proyectos colaborativos internacionales virtuales, todas las actividades vinculadas con la virtualización de la internacionalización y está asociada o enmarcada en la internacionalización del currículo, si ustedes ven, son las que presentan un incremento a escala global cercano al 80%. Y sin duda que esta virtualización hoy de la internacionalización a la cual nos enfrentamos como algo novedoso, como algo futurista en términos de cómo veníamos haciendo las cosas y cómo podemos hacerlas, en ese estudio da cuenta de que la virtualización o la internacionalización virtual, ¿sí?, en estas universidades que han participado del estudio, que son más de 700 a escala global, marcan en términos de la pregunta si la universidad, si la institución de educación superior participaba en oportunidades de internacionalización virtual. Ustedes ven que al 2024 el dato es que casi el 80% manifiesta tener actividades de internacionalización virtual, un 77% de las universidades participantes en este estudio. Tal vez lo interesante, dado que el estudio tiene un alcance global, es ver qué es lo que pasa por regiones, ¿no? Y sin duda, si ustedes observan, nuestra región, nuestra querida América Latina y el Caribe, aparece como la región en la cual
esta participación en oportunidades de internacionalización virtual para las universidades tiene la mayor incidencia. O sea, por encima del 90% de las instituciones que formaron parte del estudio desde nuestra región manifiestan participar en oportunidades, en actividades de internacionalización virtual. Y acá, concretamente, tendríamos que ver qué quiere decir esa participación, cuáles son esas oportunidades de internacionalización virtual que se ofrecen desde nuestras universidades, que dan cuenta de este incremento de la internacionalización curricular como encuadre y de la virtualización de la internacionalización o de la internacionalización virtual en distintos aspectos o componentes. Si ustedes ven, a nivel global, el 69% de las universidades manifiestan tener movilidad virtual, ¿sí? Y el 60% de las universidades desarrollan esta internacionalización virtual desde el aprendizaje internacional colaborativo en línea o con la sigla que se lo conoce a escala global, que es el COIL, ¿no? El Collaborative Online International Learning. Y después hay otras oportunidades, otras actividades vinculadas con esta idea de la virtualización, de la internacionalización o la internacionalización virtual, como son los cursos preparatorios en línea, particularmente la formación lingüística, ofrecida por nuestras instituciones a estudiantes de otros países, o los MOOCs, ¿no? También como espacios de formación menos estructurados, ¿sí? A estudiantes de otros países, o directamente los programas de grado en línea ofrecidos por la institución a estudiantes de otros países, o directamente poder llevar adelante una formación completa, pero eso ya la incidencia disminuye en términos de su presencia en lo que tiene que ver con la internacionalización virtual. Cuando uno desagrega estas acciones de internacionalización virtual en lo que tiene que ver con las regiones, y acá nuevamente esto responde sin duda a los valores generales que presentaba América Latina por encima del 90% y comparativamente con el resto de las regiones, como la región que hacía mayor uso de la internacionalización virtual en contraste con otras. Y esto sucede, tiene un comportamiento similar cuando uno lo desagrega en las acciones, ¿no? La movilidad virtual, si ustedes ven, en América Latina el 84% de las universidades que formaron parte del estudio manifiestan, ¿sí?, llevar adelante acciones de movilidad virtual, frente, por ejemplo, al 53% de América del Norte o al 57% concretamente en otras regiones, en África, por ejemplo. Lo mismo sucede con cada uno de los componentes. Si ustedes los ven en detalle, casi la mayoría, salvo por los MOOCs, que tienen ahí en un punto porcentual de diferencia mayor en Asia-Pacífico. En el resto, todas las actividades estas que se desagregan de la internacionalización virtual tienen mayor presencia en la región de América Latina y el Caribe comparativamente con otras regiones a escala global. Y particularmente, si tuviéramos que analizar, y esto dentro del estudio está hecho en clave comparativa del estudio del 2019 al estudio que estoy presentando con datos del 2024, ahí lo que vemos en las barras verdes para cada una de las categorías o los elementos que constituyen la internacionalización virtual, lo que vemos es el incremento, ¿sí?, en estos últimos 5 años de cada una de ellas. Y particularmente, ¿sí?, la que presenta el mayor incremento, sin duda, es la movilidad virtual, seguida bastante de cerca por los espacios colaborativos en línea, el COIL, ¿no? Y cuando esto sin duda tiene un contexto, ¿no? El estudio del 2019 es un estudio prepandémico. El levantamiento se hizo cuando todavía no sabíamos qué era a lo que nos íbamos a enfrentar a escala global, ¿no?, con esta pandemia del COVID-19. Entonces, hay sin duda hipótesis
vinculadas con la situación de aislamiento, la situación de imposibilidad de moverse, que implican que la virtualización de las actividades de internacionalización cobren mayor relevancia. Y entonces, en este estudio del 2024, se le preguntaba a las universidades si consideraban que los cambios que ellas manifestaban tener en lo que respecta a las oportunidades de internacionalización virtual estaban atados, vinculados, explicados por la pandemia, ¿no? Y si ustedes ven, nuevamente acá, América Latina es la región en la que aparecen los valores más altos en relación a las dos categorías, en términos casi más, con mayor fuerza afirmativos, ¿no? Sí, definitivamente, que serían las barras verdes en relación a la respuesta a esta pregunta, o sí en gran medida. Para América Latina, evidentemente, la pandemia fue determinante, ¿sí? En lo que tiene que ver con este viraje hacia la virtualización de la internacionalización y a que tuviera mayor presencia como elemento que constituye las actividades de nuestras instituciones para presentarse al mundo y para tratar de incorporar la dimensión internacional en su quehacer cotidiano. O sea, en esto, y ya para entrar en el detalle, yo los voy a invitar a profundizar dentro de la virtualización de la internacionalización, en los dos elementos que aparecen con mayor fuerza en este estudio, ¿no? Este estudio que está vigente, reciente, que nos marca tendencia a escala global, pero que también describe una situación en términos genéricos para nuestras instituciones a nivel de la región. La movilidad virtual, vimos que de estos elementos era el que tenía mayor presencia a escala global, a escala de nuestra región. Y esto, si lo tuviéramos que cruzar con un trabajo que hizo una colega mexicana, Jocelyn Gacel Ávila, que también sigue adelante en línea con lo que hace la Asociación Internacional de Universidades a escala global. Jocelyn y su equipo viene trabajando y haciendo levantamientos exclusivamente para la región de América Latina y el Caribe, también contemporáneos a los estudios que acabo de mencionar, y este es un comparativo también prepandémico del estudio de Gacel Ávila del 2018 con un estudio pandémico, porque estábamos atravesándolo todavía, en el 2021. Y si ustedes ven estrictamente en el elemento de movilidad virtual, sin duda, en la situación prepandémica, el 82% de las universidades que formaron parte del estudio para América Latina y el Caribe, que fueron casi 400, mencionan en un 82% no tener acciones vinculadas con la movilidad virtual. Y sin embargo, en situación pandémica, esto se revierte de una manera bastante importante porque el 68% de las universidades manifiestan llevar adelante estas actividades. Ahí lo interesante es que en ese mismo estudio del 2021, Gacel Ávila introduce otra cuestión a estas instituciones que responden sobre la presencia de acciones de movilidad virtual en un 68%. Es si hubo cambios al interior de los planes de estudio, ¿sí? En sintonía con estas acciones de movilidad virtual internacional. Y acá el dato que es muy relevante es que, a pesar de tener acciones fuertes de movilidad virtual introducidas dentro de sus estrategias de internacionalización, no hubo modificaciones curriculares en los planes de estudio. Y esto abre un número de interrogantes sobre la movilidad virtual como elemento de virtualización de la internacionalización. Sin duda, la imposibilidad de moverse físicamente hace que las instituciones asuman esta idea de movilidad virtual. Pero hay un primer punto que es importante resaltar y que va en línea con la gráfica anterior que acabo de mostrar, donde no hubo cambios en los planes de estudio que estaban concebidos exclusivamente para lo físico, para una situación física de desarrollo, de avance, que son puestos a disposición en una movilidad virtual. Y esto, sin duda, insisto, nos abre muchos interrogantes en cómo esos cursos fueron planificados para que efectivamente el que los pueda tomar, y ya en una situación virtual, pueda desarrollar algún aspecto internacional
en su formación, transitando ese curso, esa asignatura, ese espacio curricular. Sobre todo porque esta movilidad virtual no puede reemplazar de manera automática, directa, a la movilidad física. Esto de encender una cámara y poder llevar adelante una clase, sin duda que no tiene los mismos elementos que la persona que se traslada, se instala, empieza a insertarse en una cultura institucional distinta de manera diaria, y tiene que transitar esa formación de forma física con otros con los cuales tiene que interactuar. Estos son interacciones puntuales, que suceden mediadas por la tecnología, y que sí requerirían, ¿sí?, de algún tipo de nuevo diseño en lo que tiene que ver con la propuesta formativa vinculada con ese espacio curricular. Y es así que esto requiere de una planificación, la planificación vinculada con el curso y la asignatura, pero sin duda también la articulación de ese curso asignatura con lo que se espera desde ese curso en relación, sin duda, a determinada carrera, determinada titulación, y cómo ese aspecto, ese curso, esa asignatura está tributando a partir de la virtualización y de la internacionalización, algún elemento internacional del perfil de egreso. Esto lleva, insisto, a repensar la movilidad virtual, a considerar que la movilidad física uno esperaba o espera que a través de esa instancia de internacionalización acotada, como mencionó el doctor Mirabelli al principio en su introducción, a unos y a unas pocas y pocos, se amplía el espectro de los que pueden ser alcanzados, pero ahí la pregunta es, ¿qué es lo que los estudiantes adquieren a partir de esa movilidad virtual, ¿no? Además de lograr esta interconexión con un otro mediado por la tecnología. ¿Cuáles son las competencias, actitudes, habilidades que se supone que los estudiantes adquieren o contribuye ese espacio virtual a adquirir en relación a esa persona, a futuro profesional, ¿no? Y si ese espacio que uno ofrece como virtual para que otros y otras lo tomen, si fue diseñado intencionalmente y de forma consciente para que determinados resultados de aprendizaje vinculados con lo internacional puedan desarrollarse en ese espacio mediado por la tecnología. Hoy nos encontramos, y tendría que volver a las estadísticas, con una América Latina que presenta muchas oportunidades de movilidad virtual. Hay muchos programas vigentes, programas vinculados con organismos internacionales, con organismos nacionales, directamente con universidades, con asociaciones de universidades que promueven la movilidad virtual. Pero, insisto, nuevamente, como estrategia es importante, pero no tiene que obturar la discusión sobre qué pensamos que se desarrolla, se profundiza a partir de esa movilidad, qué competencias uno supone que los estudiantes desarrollan o profundizan, si no son las que uno habitualmente considera en las instancias de internacionalización encarnada en la movilidad física tradicional, cuáles serían, cómo uno puede evidenciar que eso efectivamente se alcanzó, se desarrolló, cómo logramos que nuestros estudiantes se interesen por estas oportunidades y, nuevamente, qué es lo que esperamos que los estudiantes adquieran con esta experiencia, ¿sí? Esto es una pregunta que tiene que estar en nuestro espacio de discusión a nivel de carrera, a nivel de titulación, para saber si vale la pena hacer este esfuerzo y que nuestros estudiantes hagan el esfuerzo de la movilidad virtual, porque qué se espera que efectivamente los estudiantes desarrollen. Hay un segundo elemento que apareció con fuerza en el estudio sobre la virtualización de la internacionalización, que tiene que ver con estos espacios colaborativos internacionales en línea de aprendizaje, o los COIL, que, si ustedes recuerdan, también en las primeras diapositivas, figuraba como el segundo elemento estrella
dentro de esta gran relieve, preponderancia que está teniendo la virtualización, la internacionalización en las universidades y particularmente en las de nuestra región. Estos espacios colaborativos, que también dan cuenta de una internacionalización curricular mediada por la tecnología, implican, sin duda, focalizarnos en un nuevo paradigma, ¿m? Un paradigma donde el estudiante está en el centro, por eso en la gráfica ahí aparece ese rectángulo verde donde hay un estudiante, es un estudiante protagonista, un estudiante activo, que a través de una propuesta de aprendizaje con determinadas metodologías, también que van a estimular ese protagonismo, esa autonomía, esa responsabilidad frente al aprendizaje por parte de los y las estudiantes, uno espera que se desarrollen determinados aspectos interculturales internacionales en este espacio colaborativo, y todo esto sucede mediado por la tecnología. No es una movilidad virtual, porque no es una asignatura completa que uno ofrece a sus estudiantes para que desarrollen enmarcadas en otro espacio curricular, en otro contexto, sino que es un espacio compartido con otra universidad, es un momento compartido en el marco de una asignatura, de un espacio curricular, que uno lleva adelante como docente responsable en la universidad, en su universidad, y que comparte, abre a otro docente, a otra docente en otra universidad, y comparten ese espacio de aprendizaje mediado por la tecnología durante un tiempo determinado en el marco de un semestre, un cuatrimestre, un trimestre, según cómo sea la organización curricular. Esto implica, ¿sí? Una participación de distintos actores de nuestras instituciones, esta apertura de la asignatura a otros y otras lleva a que tengamos que coordinar esta actividad, no solamente con la contraparte con la que lo vamos a abrir, sino al interior de nuestra carrera, de nuestra titulación. Tenemos que apoyarnos sin duda, dado que esto está mediado por la tecnología, en las áreas, las oficinas que en nuestras universidades nos apoyan con toda la educación a distancia, la tecnología, la virtualización. Y también, como esto sucede por fuera del contexto, o sea, trascendiendo las fronteras nacionales, ahí hay un rol de las áreas de relaciones internacionales, de cooperación internacional, de internacionalización de nuestras universidades, en el acercamiento a contrapartes que puedan, con la cual podamos vincularnos desde ese espacio curricular. Y si eso sucede en otro idioma, o sea, sucede con una universidad, en el caso de la mayoría de los que estamos acá probablemente, que se maneje en español, las áreas de idioma, los laboratorios de idioma, los centros de idioma, según como sea la denominación en cada una de las instituciones, también son instancias sobre las cuales tenemos que poder trabajar. Estos aprendizajes colaborativos internacionales en línea implican que en el diseño de un curso en la Universidad 1, la asignatura A o el curso A, en determinado momento va a vincularse con la Universidad 2 de otro país, en otra asignatura, que puede ser de la misma disciplina o no, y van a generar un espacio de al menos 4 semanas en las cuales las aulas de una institución y de la otra van a llevar adelante actividades compartidas. Esto puede suceder, insisto, en el marco de la misma disciplina, puede suceder o distintas. Hay experiencias muy interesantes de cómo en una universidad sucede en una carrera y en otra completamente distinta, de un campo disciplinar diferente. Dependerá sin duda de los objetivos que uno se plantea con este módulo COIL. Y de la misma manera hay experiencias que suceden en el mismo idioma y experiencias que suceden en idiomas diferentes. Esto implica una colaboración importante, muy fuerte, entre los profesores, los docentes responsables de la asignatura A o el curso A en la Universidad 1, y los docentes, profesores
de la asignatura Z, en este caso, o del curso Z, en la Universidad 2. Implica una colaboración en el diseño de ese espacio, de esa unidad, ese momento, esas al menos 4 semanas que se van a compartir, las actividades de implementación que se van a llevar adelante para generar una interacción que promueva aspectos vinculados con lo internacional en las dos aulas y en los sujetos que forman parte de esas aulas, y las instancias de evaluación, o sea, cómo se va a evaluar ese espacio, ese momento de compartir entre las dos universidades. En esto hay distintos elementos que describen estos espacios colaborativos, nuevamente como vimos, tuvieron un incremento muy significativo en los últimos años, y eso estuvo asociado sin duda a la pandemia, pero son estrategias de internacionalización o de internacionalización virtual, concretamente, que se vienen desarrollando desde la primera década de este siglo, ¿no? Surgen en universidades de Estados Unidos, y se van expandiendo. Hay países en los cuales estos COILs o estas estrategias de internacionalización curricular mediadas por la tecnología o internacionalización virtual tienen mayor incidencia. México, Colombia presentan mucho desarrollo desde el 2009, 2010 en adelante, y bueno, a partir de la pandemia en el 2020, esto tuvo una expansión muy importante a muchas instituciones y a países que no lo habían explorado concretamente. Implica, insisto, que las aulas estén compartidas en al menos 4 semanas, o sea, no es una clase espejo, es una interacción, una planificación de los docentes para llevar adelante distintas actividades, y los estudiantes tienen que dar cuenta de una interacción. Esa interacción, mediada por la tecnología, puede suceder en un formato, en una modalidad sincrónica, o en una modalidad asincrónica, o en una modalidad mixta, en la cual hay momentos sincrónicos y momentos asincrónicos, pero sí tiene que haber una interacción entre las aulas. Esto implica distintos componentes para la preparación de un COIL, que van desde poder establecer el rapport necesario entre los sujetos, entre los estudiantes de un aula y de la otra, para lo cual los docentes que diseñan y organizan estos espacios tienen que prever actividades que puedan romper el hielo, que puedan generar, ¿no?, cierta confianza entre los estudiantes para que puedan presentarse, y sobre todo porque a lo largo de esas 4 semanas van a tener que hacer algún tipo de colaboración, que sería el segundo componente, el cual nuevamente los docentes en una institución y en la otra tienen que ser capaces de diseñar estas actividades no muy complejas, porque la complejidad ya está dada porque van a tener que interactuar con un otro, a veces en tiempos diferentes, y sobre todo de culturas diferentes, y si fuera el caso, en idiomas y disciplinas diferentes. Entonces la complejidad está en la interacción misma y no necesariamente en la resolución de la actividad de colaboración que se está proponiendo, sino en cómo se aborda, cómo se desarrolla, cómo se resuelve. Y hay un tercer momento o componente vinculado con estos espacios colaborativos que tienen que ver con la reflexión. Hay una retroalimentación, hay una devolución por parte de los docentes a cargo de un espacio y de otro, hay una evaluación de pares, hay una retroalimentación entre los mismos individuos que forman parte de este espacio, que genera, ¿no?, y resuelve esta situación de aprendizaje. Las actividades a realizar en estos espacios COIL son tan variadas como las que nosotros como docentes podemos proponer en espacios que no son COIL, en nuestros cursos o asignaturas, cursos en los cuales estamos a cargo, ¿no? Y depende muchas veces de la asignatura o el curso que tenemos, del nivel que tienen los estudiantes, o en el momento en el cual ese espacio curricular está, y sin duda también aspectos disciplinares, porque hay actividades que están más vinculadas a una disciplina que a otra. Pero nada más que a título de dar un menú de alternativas, aparecen, ¿no?, actividades a trabajar en esas 4 semanas,
que pueden tener que ver con la modelación de datos, con la realización de entrevistas, con la preparación de un proyecto, con la elaboración de un póster, con el diseño de una investigación, con el análisis de datos concretos o de hacer una simulación. Digo, insisto, no es el punto, pueden ser las actividades tan variadas como se nos ocurran, pero lo importante es que sucedan de una manera interactiva. Y esto en los errores que uno puede a veces caer en este componente de virtualización de la internacionalización, generando un espacio colaborativo en línea internacional, puede tener que ver con utilizar o proponer actividades muy complejas. Insisto, acá lo importante es la interacción cultural internacional. Si la actividad es muy compleja, puede implicar demasiado tiempo, y eso puede saturar a nuestros estudiantes de un lado y del otro, y no cumplir finalmente con el objetivo que se pretende, que es que los estudiantes tengan un acercamiento a una cultura, una instancia, a un otro diverso con el cual trabajar, interactuar, resolver un problema. Sin duda que la falta de coordinación entre las partes, y acá la responsabilidad de los docentes es importante, se nota, y puede hacer fracasar esta instancia, así como dificultades vinculadas con usos horarios en una amplitud de uso horario muy grande, que puede llegar a dificultar a veces esa interacción que los estudiantes tienen que llevar adelante de manera sincrónica, muchas veces por fuera del tiempo establecido en el curso, en la interacción con la docente de un lado y del otro. Y sin duda pensar esto en un diseño tradicional hace que sea más difícil o que pueda llegar a fracasar el invento, el experimento, ¿no? Esto sin duda tiene, insisto, y habría que volver a las primeras diapositivas de los COIL, tiene que ver con metodologías activas, tiene que ver con un estudiante protagonista, con un estudiante activo, más autónomo, y entonces eso sin duda reconfigura la propuesta. No hay fórmulas para esto. Son espacios que realmente internacionalizan el currículum, que tienen que ver con la virtualización de la internacionalización, porque esto todo sucede con gente que no va a ningún sitio, que no se moviliza, pero que sí se tiene que poner de acuerdo. Los docentes, los estudiantes para poder cumplir con las actividades. Y esto nos lleva también a ver esto, si todos estamos habilitados, capacitados, como para poder hacerlo, hace falta desde la perspectiva del docente que asuma este compromiso de generar estos espacios, cierta sensibilidad intercultural, algunos conocimientos tecnológicos, porque las propuestas van a estar mediadas por la tecnología. Compromiso y creatividad implica un poco más de tiempo, implica ser creativos para resolver problemas vinculados con estas diferencias a las cuales nos vamos a enfrentar con el curso, la asignatura del otro sitio. Y si esto sucede en otro idioma, sin duda, para poder interactuar en la planificación y en la implementación de este espacio colaborativo, necesitamos manejarnos, sin duda, en otro idioma. No todo puede ser adecuado, no todas nuestras asignaturas, nuestros cursos pueden ser sujeto de la implementación de un espacio colaborativo de estas características. Implica compromiso, implica trabajo compartido entre las partes, ¿sí? Implica no meternos en dificultades con tecnologías que a veces no manejamos. Implica tratar de llevar adelante esta experiencia con cursos que tengan dimensiones similares. La comunicación entre las partes es importante, tratar de no sobrepasar los tiempos, insisto, para no saturar a nuestras y nuestros estudiantes, es uno de los elementos. Y sin duda que para nuestras instituciones, ya saliendo de la experiencia personal para los estudiantes, en pos de desarrollar determinado aspecto vinculado con la internacionalización, al docente, sin duda que también lo internacionaliza, tratar de compartir una planificación de un espacio curricular con otro docente, con otra docente de otro contexto, también lo enriquece y lo internacionaliza, pero para nuestras instituciones también es relevante, ¿sí? Fortalece vínculos, lazos, esto sin duda
no está aislado, surge a partir de vinculaciones institucionales, además de vinculaciones personales, pero por la fuerza que tiene y por el compromiso que implica compartir aulas, habla, ¿no? de que esto está encuadrado y enmarcado en determinadas estrategias institucionales y sin duda presenta a la universidad desde otro lugar, ¿no? Con la característica de ser flexible para la incorporación de estos elementos dentro de lo tradicional. Acá lo que tenemos que preguntarnos para si es factible desde nuestros contextos, desde nuestras realidades, desde nuestra organización curricular, llevar adelante esto, desde las capacidades que tienen nuestros docentes, en qué plazo podemos incorporarlo, cómo podemos motivar a los docentes para que introduzcan estos componentes dentro de su planificación y dentro de sus asignaturas o de las asignaturas o cursos que tienen a cargo, cómo podemos acompañar a nuestros docentes para que esto pueda suceder y para que pueda suceder de manera exitosa y sobre todo cómo podemos también darle reconocimiento, digo, más allá del valor que va a tener ese espacio, porque va a tener algún sentido, volviendo a la pregunta de qué esperamos que los estudiantes desarrollen en este esfuerzo de interacción, cómo también podemos visibilizarlo más desde la perspectiva del estudiante en reconocer el esfuerzo adicional que probablemente tenga que hacer para poder llevar adelante este espacio. Yo como para cerrar y ya dar espacio a las preguntas, 3 ideas para reflexionar. La internacionalización curricular, la internacionalización virtual, no es un fin, sino que es un medio y esto es importante tenerlo siempre presente, internacionalizarnos, nos vamos a internacionalizar porque consideramos que esto mejora la calidad de nuestras instituciones, de nuestros graduados, de nuestro personal, porque creemos que nos va a beneficiar institucionalmente en un mejor posicionamiento, en rankings, en visibilidad a nivel de país, a nivel de región, pero, insisto, no es el fin último, sino que es un medio para. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta que esta internacionalización virtual también puede ser un reproductor de asimetrías que ya existen en nuestros sistemas nacionales de educación superior, al interior de nuestras propias instituciones, por tener mayor o menores posibilidades para que estas estrategias de virtualización se incorporen, o sea que esto también es un elemento a considerar. Y finalmente, para cerrar, que siempre tenemos que tener presente que lo primero que tenemos que resolver es la pregunta de para qué nos queremos internacionalizar, para luego definir qué estrategias, tradicionales, no tradicionales, mediadas por las tecnologías, si fueran mediadas por las tecnologías, que es el encuadre que estamos presentando aquí. Si tiene que ser a través de entornos colaborativos, si tiene que ser a través de la promoción de muchas oportunidades de movilidad virtual, pero lo primero es respondernos a esta pregunta, ¿sí? Si tenemos que internacionalizarnos, que sería la primera disyuntiva, y en segundo, ¿sí? Si la respuesta fuera afirmativa, en segundo lugar, ¿para qué queremos internacionalizarnos? Y habiendo respondido a esta segunda pregunta, empezar a explorar las distintas estrategias más pertinentes, más relevantes para nuestro contexto, nuestra realidad institucional, nuestra realidad disciplinar y las características propias ya concretas de la carrera en la cual esto va a suceder. Yo dejo las referencias de los trabajos de los que hice mención en la presentación, sobre todo por si alguno o alguna quisiera volver sobre ello, y entiendo que estamos ya en el espacio como para poder abrir preguntas y reflexiones, aspectos con los cuales no estén necesariamente de acuerdo o que requieran clarificación. Así que les agradezco nuevamente al SINAES por la confianza, por el espacio que me brindó, y los agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que me dispensaron. Así Muchas que gracias, doctor Benedictore. Tenemos, hablando de internacionalización, más de 230 personas conectadas de 19 países. A todos y todas les damos las gracias por acompañarnos. Hay muchísimos mensajes, doctor, de felicitación por su presentación, a los cuales yo me uno.
Y también tenemos muchas preguntas, más preguntas que tiempo, lamentablemente, pero voy a hacerle todas las que puedan. La primera dice, ¿cómo deben adaptarse los modelos de gestión institucional para integrar la virtualización y la internacionalización en sus planes estratégicos? Bueno, a ver, sin duda que esto voy a tratar de responder brevemente para que pueda haber más lugar a preguntas, pero después, si no se queda conforme la persona con las que me están preguntando, lo podemos después ampliar, como se dijo, en otra instancia. Sin duda que esto es una definición política, y esa definición política, la de internacionalizarse o no internacionalizarse, y eso implica que haya un compromiso desde la autoridad máxima y de ahí hacia abajo, para poder avanzar en estos procesos. Y esto implica también, o sea, más allá del compromiso, ¿no?, de las autoridades con esta idea de incluir lo internacional en el quehacer universitario cotidiano que tenemos, implica muchas veces desarrollar normativas al interior de nuestras instituciones, ¿no? Hace falta, en caso de que haya estructuras muy rígidas o formatos muy rígidos en el funcionamiento institucional, probablemente requiera de una revisión de ordenanzas, resoluciones, instrumentos normativos que tengamos al interior de las instituciones para permitir la incorporación de ciertos elementos. Y esto sucede, sin duda, insisto, en primer lugar con el compromiso de las autoridades, de las máximas autoridades, el rector, la rectora, el presidente de según como sea la denominación, implica ese compromiso, y de ahí hacia abajo poder generar un andamiaje normativo que habilite la incorporación de determinados elementos, sobre todo estos que tienen que ver con la virtualización, ¿no? Para que no eso genere, sin duda, una hoja de ruta que se puede incorporar, como se dijo, en el plan estratégico, y esto, sin duda, que también requiere recursos. Digo, acá hay recursos que tienen que acompañar en términos de los docentes que no sabemos cómo hacerlo y que queremos hacerlo o tenemos que hacerlo, nos tienen que poder apoyar para saber cómo hacerlo. Y eso implica tiempo, que nos tienen que restar tal vez de otras actividades, digo, para que podamos dedicarnos como docentes a estas, ¿no? Entonces hay una cuestión normativa, hay una cuestión de recursos, pero sobre todo hay una cuestión de definición política que tiene que estar acordada, ¿sí?, desde el máximo nivel para que esto pueda ocurrir. Doctor, le preguntan, ¿cuál es su opinión de migrar carreras de ciencias de la salud, específicamente psicología, a un ámbito virtual, de un ámbito virtual, perdón, a solamente presencial, tomando en cuenta que su currículum, las simulaciones prácticas no requieren interacción física como lo son, por ejemplo, en otros campos, como medicina, cita a la persona? Entonces, básicamente, ¿qué opina usted de llevar carreras que están en este momento de manera virtual a un ámbito presencial cuando no necesariamente se requiere de esa forma? A ver, yo creo que el aprendizaje, tal vez uno de los pocos aprendizajes o lo único, entre comillas, positivo de una tragedia como la pandemia, tiene que ver con haber instalado la cuestión de lo virtual, ¿no? Como, sin duda, como una salida, como una alternativa, en primer lugar, de emergencia, pero después, ya avanzado el proceso, como una oportunidad. Y yo creo que realmente esa oportunidad tenemos que seguir discutiendo, y tal vez haya que reconfigurarla, digo, porque muchas de las cosas que hicimos las hicimos presionados por los tiempos, por la situación, por la crisis. Pero creo que hubo un aprendizaje de que mucho de lo que hacemos puede suceder mediado por la tecnología. Sí, yo creo que hay cuestiones que todavía requieren de una interacción física, ¿no? Y que necesitan habitar un espacio físico, ¿no? En términos como estudiante, como docente, y esa interacción creo que es importante, pero hay otras que vimos de las cuales uno puede prescindir de de la problemática del traslado, ¿no? De los tiempos, y que uno la puede aprovechar desde otro lugar. Yo creo que en esa reconfiguración todavía tenemos mucho para definir. Y yo creo que no es
blanco o negro, no es presencial o virtual. Digo, creo que ahí hay una situación de coexistencia de estas dos modalidades que finalmente se han encontrado a la fuerza, y que creo que nos abren otro escenario para repensar la formación, seriamente, ¿no? De una manera seria, e insisto, no de emergencia, eh, pero sin temores, o sea, sin temores de que también se puede aprender y que hay muchas cosas que pueden resolverse desde lo virtual, y que podemos aprovechar mucho mejor el tiempo presencial, que concentremos, y eso va a ser beneficioso para los y las estudiantes en ese proceso de formación. Yo creo que hay mucho margen para pensarlo. La tecnología y lo virtual nos atraviesa, estamos en un espacio en donde no estamos todos en el mismo lugar y estamos reflexionando y aprendiendo, y sin duda esto es lo que viene y es lo que está instalado y lo que se va a profundizar. Digo, la universidad no puede ser ajena a eso, ¿sí? Insisto, sí, yo considero que hay aspectos presenciales que tenemos que poder preservar, que tenemos que defender, que tenemos que aprovechar desde otro lugar, y hay muchas cosas que podemos resolver desde lo virtual. Doctor, Pero le bueno, preguntan también, cada disciplina también presenta diferencias, lo digo porque me lo preguntaron estrictamente desde una en particular como la psicología. Digo, esto no, yo no creo en las recetas para nada, de nada, ni para la cocina. Creo que ahí hay que cada una tiene que explorarlo y tiene que ser algo contextualizado en la realidad país y en la realidad disciplinar. así es, doctor, muchas gracias. Le preguntan cómo pueden los programas COIL contribuir al desarrollo de competencias interculturales en los estudiantes. A ver, este espacio COIL implica, vuelvo sobre eso, ¿no? Implica que durante 4 semanas, al menos 4 semanas, y ahí por eso yo en la diapositiva ustedes van a ver que figuraba de 4 a 12, creo que no lo mencioné. Si ya son más de 12, uno ya piensa que es una materia compartida, digo, ya es otro formato. Acá es un espacio que al menos durante 4 semanas los estudiantes tienen que poder resolver algo y tienen que entenderse en la sincronía o en la sincronía o en ambos momentos. Y entonces eso implica desnaturalizar conceptos, implica ver perspectivas distintas del tema que están discutiendo desde la realidad de Costa Rica en relación a la realidad argentina, y eso lleva por lo menos a romper determinadas ideas o formatos solamente por la interacción. Digo, que puede tener que ver con la comunicación verbal, puede tener que ver con la comunicación no verbal, con estilos de comunicación en un ámbito o en otro, que indefectiblemente y en la mayor parte probablemente de las áreas profesionales suceda, y que es mejor que los estudiantes las puedan explorar con nosotros como docentes acompañándolos. Saber que determinada reacción no puede ser, no necesariamente es una reacción negativa o violenta, sino que tiene que ver con un encuadre cultural vinculado con determinada temática, y poder transitarlo con ellos y ellas, sabiendo que es eso lo que uno quiere forzar, que haya choque, que haya fricción, pero para que haya entendimiento de una diferencia cultural vinculada con un concepto, vinculada con un proceso, vinculada con... Es, creo que otro de las contribuciones que tenemos que hacer a la formación de nuestros estudiantes. Y que eso no lo descubran cuando, como ya profesionales, les toque hacer un Zoom con alguien que, moviendo la cabeza así en la India, implique que eso quiere decir que no, cuando en realidad el movimiento de cabeza quiere decir que sí. Digo, y que eso uno lo puede leer en un libro, digo, pero cuando uno lo experimenta para tratar de resolver un problema con un otro, un par, y encuentra esas diferencias, las incorpora, ¿no?, desde otro lugar. Entonces creo que esos espacios COIL realmente son espacios de internacionalización importante para lo curricular, y que deriva sin duda en algún aspecto vinculado con la competencia. Si esa interacción sucede en otro idioma, tiene todavía más fuerza, digo, porque uno tuvo que tratar de resolver en otro idioma, pero dependerá en el momento en el que aparezca, ¿no? No es lo mismo instrumentar un COIL
porque el objetivo que va a tener es en una materia, en una asignatura, materia, curso del primer año, del segundo año, que hacerlo en el último, ¿no? Uno tal vez en los primeros años lo que quiere es eso, romper barreras y metiéndolo o introduciéndolo en cursos más avanzados, lo que quiere es ser más fino, ¿no? Hacer una sintonía más fina en relación a la constitución de equipo, las dificultades en el liderazgo. Digo, ahí uno puede buscar elementos más, ¿no? más sofisticados en los cuales desarrollar en términos de competencia en un momento o en otro. Doctor Beneitone, bueno, nos vence el tiempo, lamentablemente, se nos quedan en el tintero más de una decena de preguntas. Si usted nos permite, se las vamos a mandar por correo electrónico y a las personas que nos honran con su presencia les prometemos que las vamos a colocar, estas respuestas a esas preguntas, en la sección de la INDEIN de nuestro sitio web. Doctor, usted sabe que en Finaya lo queremos muchísimo, como de la familia de nosotros. Muchísimas gracias por sacar el tiempo para atendernos. Estamos en una actividad internacional. Estoy seguro que don Gerardo se une a mis palabras cuando le digo que estamos sumamente agradecidos con su presencia. Don Gerardo, un mensaje para don Pablo. Muchas gracias. Pues solamente, don Pablo, nuevamente agradecerle por sus palabras, su experiencia, su conocimiento, su disponibilidad para compartirla con nosotros y agradecer nuevamente a todas las 230, 240 personas que se unieron a esta actividad que de alguna manera pues es un ejemplo de internacionalización de la actividad que realizamos en SINAD. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, don Gerardo. Muchas gracias, don Pablo, Muchas gracias. nuevamente. Muchas gracias. Nos despedimos invitándole a las personas al 11º Encuentro Académico Virtual del 2024 que se va a realizar el 5 de diciembre y va a abordar el tema Metodología para la actualización curricular, la experiencia de la Universidad de Costa Rica. La expositora será la doctora Adriana Sancho del área de Desarrollo Curricular y Evaluación Académica del Centro de Evaluación Académica CEA de la UCR. Al ser las 11:01 acá en Costa Rica, les enviamos un fuerte abrazo y les agradecemos todo su apoyo. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen día.